El sol estaba cayendo tras los cerros cuando Mateo decidió regresar a la casa que había jurado no volver a pisar jamás. Las sombras largas del atardecer se extendían sobre el camino de tierra como dedos acusadores, señalando el único camino que nunca quiso recorrer de nuevo. Cada paso hacia ese lugar lo hacía sentir como si caminara hacia una versión más joven de sí mismo, una que nunca había tenido voz, una que había aprendido a callar para sobrevivir. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo que brillaban doradas bajo la luz moribunda del día, y con cada pisada sentía el peso de 35 años de palabras guardadas en la garganta. La fachada de la casa, con sus muros de adobe desconchado y las bugambilias marchitas que su madre había amado tanto, parecía más pequeña que en sus recuerdos, pero igual de pesada. Las flores rosadas que alguna vez treparon con vida por las paredes ahora colgaban secas, como lágrimas cristalizadas que nadie se molestó en limpiar. No había nostalgia en él mientras miraba esa construcción que había sido su prisión durante los primeros 18 años de su vida. Solo un peso antiguo, casi mineral, que llevaba incrustado en el pecho desde niño, ese tipo de dolor que se convierte en parte de la estructura ósea, invisible pero siempre presente. Mateo llevaba en las manos una caja rectangular de madera oscura, sus bordes desgastados por el tiempo y el roce de sus dedos durante el viaje en autobús desde Guadalajara. Dentro de esa caja estaba la verdad que había descubierto hace 3 meses, una verdad que había reescrito toda su vida como si alguien hubiera traducido un libro que siempre estuvo en un idioma equivocado. El aire olía a tierra seca y a humo de leña que venía de alguna casa vecina donde preparaban tortillas para la cena. Era el olor de Michoacán en noviembre, cuando el calor del día se disuelve y la noche llega fresca como una disculpa que nadie pidió. Cuando empujó la puerta, el sonido seco resonó como un latigazo en el silencio de la tarde. La madera hinchada por la humedad chirrió contra el marco, anunciando su llegada de la manera más incómoda posible. Su padre estaba sentado en la sala, como siempre, en su sillón de cuero gastado que había sido testigo de tantas humillaciones, con la misma rigidez de hombre que nunca pidió disculpas y nunca aceptó errores. Roque Mendoza, 72 años, ex obrero de la fábrica textil de Zamora, un hombre que había construido su identidad sobre la dureza y el orgullo masculino que confundía con fortaleza. La televisión estaba prendida, algún noticiero hablaba de elecciones y violencia. Pero el volumen bajo dejaba claro que la atención del hombre estaba totalmente en su propio orgullo herido por el simple hecho de ver a su hijo cruzar esa puerta. Mateo se quedó de pie frente a él, respirando hondo, dejando que el aire húmedo del interior le recordara por qué se había ido. Ese aire que sabía a desinfectante barato, a tabaco viejo, a palabras amargas que nunca se disolvieron completamente en el tiempo. El padre levantó la vista con esa parsimonia calculada de quien quiere demostrar que tu presencia no le importa lo suficiente como para reaccionar con rapidez. Sus ojos, todavía oscuros aunque rodeados de arrugas profundas como surcos en tierra seca, se clavaron en Mateo con la misma expresión de desprecio que había perfeccionado durante décadas. Y entonces, lo primero que salió de su boca fue una frase tan afilada como siempre, pronunciada con el tono de quien repite una verdad absoluta y no una crueldad inventada. Y me avergüenzas cada vez que respiras. Mateo sintió como la frase le golpeó la piel, esa piel que había recibido esas palabras y variaciones de ellas durante toda su infancia y adolescencia. Pero esta vez algo era diferente. El impacto existió pero ya no le perforó el alma como antes. Esa herida había cerrado hace tiempo, aunque la cicatriz nunca dejara de arder cuando la tocaban. Había algo en la manera en que su cuerpo ya no se encogía automáticamente, en cómo sus hombros no se hundían por instinto, que le confirmó que el trabajo de terapia de los últimos 5 años había valido la pena. Su padre se levantó lentamente, cada movimiento una declaración de autoridad que su cuerpo ya no podía sostener con la misma facilidad de antes. Su sombra se alargó por la luz cálida que venía de la ventana, proyectándose sobre Mateo como un recordatorio de todos esos momentos donde esa sombra había sido suficiente para hacerlo temblar. Y vienes a pedirme dinero, ¿verdad? Igual que tu hermano. 2 fracasos, eso es lo que crié. 2 hombres a medias que no sirven para nada más que para venir a llorar con su padre cuando la vida les pega. Mateo no reaccionó. Ni un parpadeo. Ni un temblor en las manos. Había escuchado esa canción toda la vida, conocía cada nota,
cada pausa, cada crescendo diseñado para hacerlo sentir pequeño. Pero hoy no había regresado para discutir ni para defenderse de acusaciones que ya no tenían poder sobre él. Había vuelto para terminar algo que llevaba demasiado tiempo abierto, una herida que necesitaba ser cauterizada de una vez por todas, no por su padre sino por él mismo. Caminó hacia la mesa de centro, esa mesa de madera de pino donde de niño hacía sus tareas mientras su padre veía televisión y comentaba en voz alta lo estúpido que era, lo lento que escribía. Lo poco que entendía las cosas más simples. Colocó la caja rectangular sobre la superficie rayada, con una delicadeza que contrastaba con la tensión que llenaba el espacio entre ellos. El padre frunció el ceño, sus arrugas se profundizaron formando un mapa de desconfianza y curiosidad mal disimulada. ¿Y eso qué es? ¿Traes tus chivas para quedarte? Porque aquí no hay lugar para ti. Mateo respondió con calma, con esa calma que solo se consigue después de haber llorado todo lo que se tenía que llorar, después de haber gritado en habitaciones vacías todo lo que nunca pudo gritar en esta sala. La verdad que llevas ocultando más de 30 años. El silencio en la casa se hizo tan espeso que parecía que las paredes estaban conteniendo la respiración. Incluso el reloj de pared que siempre había hecho tic-tac con insistencia molesta pareció detenerse por un instante, como si el tiempo mismo estuviera esperando a ver qué venía después. El padre miró la caja como si fuera una amenaza, como si dentro hubiera algo capaz de romper la estructura de autoridad que había construido sobre gritos, órdenes y humillaciones sistemáticas. Sus manos, manchadas por años de trabajo en la fábrica y ahora temblando ligeramente por la edad, se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Y, de hecho, eso era exactamente lo que la caja contenía. La verdad tiene esa cualidad de ser más destructiva que cualquier bomba cuando se la mantiene oculta el tiempo suficiente. Mateo abrió la caja con cuidado, como si manejara un arma cargada, porque en cierto sentido eso era. Dentro había cuadernos antiguos con las tapas manchadas de humedad, fotografías que habían perdido su brillo original pero no su capacidad de testimoniar. Un par de cartas dobladas tantas veces que las líneas de los dobleces parecían heridas en el papel. Y un colgante oxidado en forma de angelito que había pertenecido a alguien que Mateo nunca conoció pero que había definido toda su existencia sin saberlo. El padre dio un paso atrás apenas vio la primera fotografía que Mateo levantó entre sus dedos. Era una imagen en blanco y negro, los bordes amarillentos y ondulados por el tiempo. En ella aparecía un Roque Mendoza de no más de 25 años, todavía con el cabello negro y abundante, todavía sin esas líneas de amargura que ahora surcaban su rostro. Cargando en brazos a un niño pequeño de quizás 3 años. Un niño que no era Mateo ni su hermano David. Un niño que sonreía con esa confianza absoluta que solo tienen los niños que se sienten completamente amados. ¿Qué es esto?, murmuró el padre con voz quebrada, esa grieta en su armadura de acero que Mateo nunca había escuchado antes. Era como si alguien hubiera encontrado el punto exacto donde presionar para que toda la fachada comenzara a desmoronarse. Mateo sostuvo la mirada de su padre sin pestañear, sin permitir que el instinto de bajar los ojos que había cultivado durante años tomara control. Tu otra vida. La que enterraste. El hijo que abandonaste antes de conocernos. El hijo que te convirtió en el hombre que destrozó a los hijos que vinieron después. El padre cerró los ojos por un segundo, un gesto mínimo pero monumental. Ese parpadeo prolongado fue suficiente para que Mateo confirmara lo que había sospechado desde que encontró estos documentos en el viejo baúl de su abuela Remedios después del funeral. La verdad no era una teoría ni una especulación. Era un hecho documentado que había estado esperando en la oscuridad durante décadas, esperando el momento exacto para salir a la luz y reconfigurar todo lo que Mateo había creído sobre sí mismo. No se trataba de celos ni de rencor infantil. Era algo más profundo, más podrido, más complejo. Las cartas que Mateo sacó de la caja eran de una mujer llamada Lucía Estrada, con letra redonda y cuidadosa, el tipo de caligrafía que te enseñaban en las escuelas de los años 60. Cartas fechadas entre 1972 y 1977, cartas que hablaban de un amor joven, de promesas rotas. De un niño llamado Sebastián que había nacido de ese amor y que había sido la luz de la vida de Roque Mendoza antes de que todo se derrumbara. En las cartas, Lucía le suplicaba a Roque que regresara,
que no los abandonara, que Sebastián lo necesitaba. Había una fechada en enero de 1975 donde ella explicaba que el niño había empezado a toser sangre, que los doctores no sabían qué era. Que necesitaba dinero para llevarlo a un hospital mejor en Morelia. Había otra de marzo del mismo año donde la letra ya no era tan cuidadosa, más temblorosa, más desesperada, diciendo que Sebastián estaba en el hospital, que la fiebre no bajaba. Que por favor viniera a verlo aunque fuera una última vez. Y luego estaba la última carta. Fechada el 15 de abril de 1975. Una sola página escrita con tinta negra que se había corrido en algunos lugares, probablemente por lágrimas. Sebastián murió anoche. Tenía 5 años. Llamó por ti hasta el final. Te odio por no haber estado aquí. Te odio por haberlo abandonado cuando más te necesitaba. Pero sobre todo te odio porque sé que esto te va a perseguir el resto de tu vida, y ningún castigo que yo pueda darte será tan grande como el que tú mismo te vas a dar. Mateo había leído esa carta docenas de veces desde que la encontró. Cada lectura le había revelado una capa nueva de comprensión sobre el hombre que lo había criado con desprecio sistemático. Su padre no había sido cruel porque Mateo fuera insuficiente. Había sido cruel porque Mateo era un recordatorio constante de que él había tenido la capacidad de amar a un hijo, había tenido esa oportunidad con Sebastián y la había desperdiciado. Y luego, cuando ese hijo murió y él se casó con la madre de Mateo, intentó enterrar ese dolor comportándose como si el amor paternal fuera una debilidad que había aprendido a extirpar de su sistema. Pero la verdad era aún más cruel y retorcida. Mateo había descubierto, revisando los papeles de su abuela fallecida y haciendo algunas investigaciones propias en los registros públicos de Zamora, que su padre había tenido ese hijo antes de casarse con su madre. Un hijo que había enfermado de leucemia cuando las opciones de tratamiento eran limitadas y costosas. Un hijo que había muerto porque Roque Mendoza, joven, orgulloso y asustado, había elegido huir en lugar de enfrentar la enfermedad y la responsabilidad. Toda su vida, durante 35 años, Mateo había creído que su padre lo despreciaba porque él era insuficiente, porque era débil. Porque no cumplía con algún estándar imposible de masculinidad que su padre había establecido. Pero la verdad era que su padre lo rechazaba porque Mateo le recordaba al hijo que había perdido, al niño que él nunca había superado. Al fantasma que lo perseguía cada vez que miraba a sus propios hijos y se daba cuenta de que era incapaz de amarlos porque todo su amor se había quedado enterrado en un pequeño ataúd en el Panteón Municipal de Zamora. Mateo no era un fracaso. Nunca lo había sido. Era un recordatorio. Un espejo que reflejaba la peor versión de su padre, la versión que había huido cuando las cosas se pusieron difíciles, la versión que había elegido la cobardía sobre el amor, y que luego había pasado décadas castigando a sus otros hijos por el simple crimen de existir y recordarles su fracaso más grande. El padre, respirando con dificultad como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más pesado, trató de arrancar las cartas de las manos de Mateo con un movimiento brusco nacido del pánico y no de la autoridad. Pero Mateo lo detuvo con firmeza, sosteniendo su muñeca con una fuerza que sorprendió a ambos. No, dijo simplemente. Ya no me vas a quitar nada más. Ya me quitaste suficiente. Toda la vida me hiciste creer que yo era el problema, continuó Mateo, su voz no tembló ni se quebró. No gritó. Cada palabra salió limpia, filosa, verdadera, como si hubiera estado practicando este discurso durante años en su cabeza, puliendo cada frase hasta que cortara exactamente de la manera que necesitaba cortar. Que era débil, inútil, torpe, una vergüenza para el apellido Mendoza. Me dijiste que me avergonzaba cada vez que respiraba, ¿te acuerdas? Me lo dijiste la primera vez cuando tenía 7 años porque lloré cuando te llevaste a mi perro a la calle y no regresó. El padre abrió la boca como si quisiera interrumpir con uno de sus insultos habituales, con esa retórica de dominación que había perfeccionado durante décadas. Pero nada salió. Su garganta se movió como si tragara palabras que ya no encontraban salida. Tal vez por primera vez en su vida, Roque Mendoza no tenía palabras. O quizás tenía demasiadas y ninguna parecía suficiente para defenderse de la verdad que estaba siendo expuesta bajo la luz moribunda de ese atardecer de noviembre. Mateo continuó,
ahora sacando más documentos de la caja. Un certificado de defunción de un niño llamado Sebastián Estrada Mendoza, fallecido el 15 de abril de 1975 en el Hospital General de Zamora, causa de muerte, leucemia linfoblástica aguda. Un recorte de periódico amarillento, pequeño, apenas 3 líneas en la sección de obituarios, falleció ayer el pequeño Sebastián Estrada, de 5 años. Lo lloran su madre Lucía y familiares. Explicó cómo se enteró de todo esto, cómo había estado ayudando a limpiar la casa de su abuela Remedios después de que muriera hace 3 meses. Como en el fondo de un viejo baúl de cedro, debajo de rebozos antiguos y fotografías de familia, había encontrado una caja de zapatos atada con un mecate viejo. Como al abrirla, todo el pasado oculto de su padre se había derramado como agua contenida demasiado tiempo detrás de una presa agrietada. Su abuela había guardado esas cartas, esas fotografías, ese certificado de defunción. Lo había guardado todo porque ella sabía que algún día la verdad necesitaría ser conocida. Había una nota escrita por ella, con letra temblorosa de anciana, que decía, para mis nietos, para que algún día entiendan por qué su padre es como es. No es excusa, pero es explicación. Roque nunca superó la muerte de Sebastián. Y en lugar de sanar, eligió convertir su dolor en veneno para todos los demás. Mateo le explicó a su padre cómo había pasado semanas investigando, rastreando la historia completa. Cómo había encontrado a una prima segunda de Lucía Estrada en Facebook, una mujer que ahora vivía en Tijuana y que le había contado más detalles. Como Lucía había muerto hace 10 años de cáncer, amargada pero finalmente en paz, habiendo rehecho su vida eventualmente pero nunca perdonando completamente a Roque por no haber estado ahí cuando Sebastián lo necesitaba. Como Mateo reconstruyó toda la cronología y finalmente entendió que todas las veces que su padre lo llamó inútil, no eran realmente sobre él. Eran sobre el fantasma de un niño perfecto en su memoria distorsionada, un niño que nunca creció lo suficiente para decepcionar. Un niño que se quedó congelado a los 5 años en una perfección imposible que ningún hijo vivo podría jamás alcanzar. Explicó cómo, de adulto, había cargado con un dolor que no le pertenecía, como si le hubieran asignado el papel de villano en una obra de teatro que se estaba representando mucho antes de que él naciera. Explicó cómo había pasado años de su vida adulta intentando ganarse el amor de un hombre incapaz de amar, porque toda su capacidad de cariño había quedado enterrada junto a un hijo al que abandonó pero que nunca dejó de idealizar. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?, preguntó Mateo, su voz ahora más suave pero de alguna manera más potente. Que Sebastián te llamó hasta el final. Un niño de 5 años, muriendo en un hospital, llamando por un padre que había elegido no estar ahí. Y tú nunca fuiste. Ni al hospital. Ni al funeral. Simplemente huiste y pretendiste que esa vida nunca existió. El padre cayó sentado en la silla como si las piernas le hubieran dejado de funcionar. Sus manos temblaban visiblemente ahora, no solo por la edad sino por algo más profundo, más visceral. La arrogancia que siempre había sostenido su postura se había desvanecido de su rostro como tinta bajo la lluvia, dejando solo a un hombre viejo confrontando los fantasmas que había tratado de enterrar con capas y capas de crueldad hacia otros. No sabes lo que dices, murmuró, pero la frase no tenía fuerza, no tenía la convicción que habría tenido hace apenas 10 minutos. Era el sonido de un hombre aferrándose a una mentira que ya no podía sostener, como intentar tapar el sol con un dedo. No sabes lo que fue eso. No estabas ahí. No puedes juzgarme. Mateo se acercó y dejó la última carta sobre la mesa, la que su abuela había escrito, en la que decía con una honestidad brutal que solo los moribundos se permiten: Roque jamás ha sido el mismo desde que perdió a ese niño. Tiene miedo de querer de nuevo porque sabe que el amor te hace vulnerable, y él no puede soportar sentirse vulnerable otra vez. Y por eso lastima a los que sí tiene, especialmente a Mateo que es tan parecido a Sebastián en sus gestos, en su manera de mirar el mundo con esos ojos grandes y confiados. Por eso lo trata peor. Porque cada vez que lo mira, ve al hijo que falló. El silencio volvió a llenar la sala. Un silencio diferente esta vez, no el silencio incómodo de antes sino uno denso, preñado de todo lo que nunca se había dicho durante décadas.
Un silencio que esta vez no dolía en Mateo de la manera en que solía doler. Este silencio dolía en su padre, se podía ver en la manera en que sus hombros se habían hundido, en cómo su respiración se había vuelto irregular, en cómo sus ojos no podían encontrar un lugar donde posarse sin encontrar más evidencia de su propia cobardía reflejada de vuelta. Afuera, el sol había terminado de ponerse y las primeras sombras de la noche comenzaban a colarse por las ventanas. Se escuchaba a lo lejos el silbato del vendedor de camotes, ese sonido que Mateo asociaba con las tardes de su infancia donde se sentaba en la puerta de la casa esperando que su madre le comprara uno. Pero su padre siempre decía que era un desperdicio de dinero, que él no merecía esos lujos. Mateo respiró hondo, llenando sus pulmones con ese aire que ya no le pesaba como antes. No vine a vengarme, dijo finalmente, su voz había recuperado cierta suavidad. No de debilidad sino de alguien que ya ha peleado la batalla y sabe que ha ganado no porque destruyó al enemigo sino porque se liberó de la guerra. Vine a liberarme. De ti. De tu dolor. De tu culpa mal dirigida. Yo no soy él. Yo no soy Sebastián. Y nunca tuve que serlo. Nunca tuve que pagar por tus errores. Nunca tuve que cargar con tu vergüenza. Dejó la caja sobre la mesa, ahora vacía excepto por el colgante de angelito que rodó hasta quedar en el centro, brillando tenuemente bajo la luz amarillenta de la lámpara que alguien había encendido. Mateo caminó hacia la salida con pasos lentos pero decididos. No había prisa. No había urgencia. Solo la certeza de alguien que ha hecho lo que vino a hacer y ahora puede irse sin mirar atrás con remordimiento. Antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sus dedos rozaron el marco de la puerta, esa madera que conocía tan bien de todos los años que había entrado y salido de esta casa sintiendo que nunca era suficiente, que nunca merecía estar ahí completamente. Volteó despacio, permitiéndose una última mirada al hombre que lo había criado sin amor pero con lecciones que nunca pretendió enseñar. Sus ojos no estaban llenos de odio. No había lágrimas de rabia o de dolor fresco. Estaban llenos de verdad, esa verdad limpia que solo se consigue después de años de terapia, de trabajo personal, de aprender a separar el dolor que te causaron del dolor que eliges seguir cargando. Tú dijiste que yo te avergonzaba cada vez que respiraba, las palabras salieron claras, definitivas. Pero la verdad es que tú te avergüenzas de todo lo que no puedes olvidar. Te avergüenzas de haber huido cuando Sebastián te necesitaba. Te avergüenzas de no haber estado en su funeral. Te avergüenzas de haber construido una nueva familia sobre las ruinas de la que abandonaste. Y yo ya no voy a cargar con eso. Esa vergüenza es tuya. Ese dolor es tuyo. Y yo me voy a vivir mi vida sin el peso de tus fantasmas. Salió de la casa sin esperar respuesta. No hubo gritos persiguiéndolo. No hubo súplicas de última hora. Solo un silencio devastador detrás de él, el silencio de un hombre confrontando finalmente la verdad que había estado evadiendo durante más de 30 años. La puerta se cerró con un clic suave, tan diferente del portazo con el que Mateo había salido de esta casa a los 18 años jurando no volver nunca. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió que el aire no le pesaba. Que su pecho no estaba comprimido por esa ansiedad constante que había sido su compañera desde que tenía memoria. Por fin era libre. No porque su padre le hubiera dado permiso o porque finalmente hubiera recibido una disculpa. Era libre porque había elegido soltar lo que nunca fue su responsabilidad cargar. Libre porque entendió que no podía cambiar el pasado pero sí podía cambiar cuánto poder le permitía tener sobre su presente. Caminó por la calle donde había crecido, esa calle de tierra que en época de lluvia se convertía en un lodazal imposible. La noche había caído completamente ahora y las estrellas comenzaban a aparecer sobre Michoacán. Esas mismas estrellas que había mirado de niño desde la ventana de su cuarto preguntándose qué había hecho mal para merecer el rechazo de su padre. Ahora sabía la respuesta, nada. Nunca había hecho nada malo. El rechazo nunca fue sobre él. Pasó frente a la tienda de Don Chuy donde de niño compraba paletas de hielo con las monedas que encontraba en la calle porque su padre decía que no merecía dinero para pendejadas. La tienda seguía ahí, las luces de neón parpadeantes anunciaban cervezas y refrescos. Un grupo de jóvenes estaba afuera riendo,
compartiendo historias, viviendo esas vidas despreocupadas que Mateo nunca tuvo de adolescente porque siempre estaba demasiado ocupado tratando de ser invisible. De no dar razones para ser regañado, de no existir demasiado fuerte. Llegó a la parada del autobús que lo llevaría de vuelta a Guadalajara. Se sentó en la banca de metal oxidado y sacó su teléfono. Tenía varios mensajes de su terapeuta, la doctora Mariana, preguntándole cómo había ido. Tenía un mensaje de su hermano David preguntándole si ya había hablado con el padre, si finalmente había encontrado el valor para confrontarlo. Tenía un mensaje de Patricia, su novia, diciéndole que lo amaba y que lo estaría esperando con cena caliente cuando llegara a casa. Respondió a Patricia primero: ya terminé. Voy en camino. Te amo. Luego le escribió a David: le mostré todo. Le dije todo. Ya sabe que sabemos. No sé qué va a pasar con él, pero yo ya estoy en paz. Y finalmente a la doctora Mariana: lo hice. Fue exactamente como practicamos. Y tienes razón, la liberación no vino de su reacción sino de mi propia verdad. El autobús llegó 20 minutos después, ese mismo autobús viejo y ruidoso que hacía la ruta Zamora-Guadalajara 3 veces al día. Mateo subió, pagó su boleto y se sentó junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de ese pueblo que ya no sentía como casa, Mateo apoyó la cabeza contra el cristal frío y cerró los ojos. Pensó en Sebastián, ese niño que nunca conoció pero que había definido tanto de su vida. Se preguntó cómo habría sido, qué tipo de persona habría llegado a ser si hubiera sobrevivido. Se preguntó si él y Sebastián habrían sido amigos si las circunstancias hubieran sido diferentes, si su padre hubiera sido capaz de amar a ambos. Decidió que sí, que Sebastián probablemente habría sido un buen hermano mayor, el tipo de hermano que lo habría protegido del padre en lugar de ser usado como estándar imposible de alcanzar. Lo siento por ti, carnalito, susurró Mateo hacia la ventana, hacia la noche que corría afuera. Y merecías un padre mejor. Merecías que alguien luchara por ti. Y lamento que tu muerte haya sido convertida en un arma para herir a otros niños que no tenían culpa de nada. Era extraño sentir este tipo de hermandad con alguien que había muerto décadas antes de que él naciera, pero Mateo lo sentía genuinamente. Ambos habían sido víctimas del mismo hombre, solo que de maneras diferentes. El viaje a Guadalajara tomó casi 4 horas. Mateo pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo las luces de los pueblos aparecían y desaparecían como estrellas terrestres. En algún punto, una señora mayor se sentó a su lado y empezó a platicar sobre sus nietos, sobre cómo la familia era lo más importante. Mateo sonrió y asintió en los momentos apropiados, pero no compartió nada de su propia historia. Algunos dolores, algunos triunfos, necesitaban ser guardados por un tiempo antes de ser compartidos casualmente con extraños en autobuses. Cuando finalmente llegó a Guadalajara, eran casi las 11 de la noche. La terminal de autobuses estaba todavía medio llena de viajeros nocturnos, vendedores de comida ofreciendo tacos y tortas, familias esperando a sus seres queridos. Mateo tomó un Uber hasta su departamento en la colonia americana, ese pequeño espacio de 2 recámaras que compartía con Patricia y que era más hogar que cualquier casa en la que había crecido. Patricia lo estaba esperando despierta, sentada en el sofá con una taza de té de manzanilla y viendo alguna serie en Netflix. Cuando Mateo entró, ella se levantó inmediatamente y lo abrazó sin hacer preguntas, simplemente sosteniéndolo en ese abrazo que dice: estoy aquí, estás a salvo, ya pasó, mejor que cualquier palabra. Mateo se permitió derretirse en ese abrazo, dejando que las últimas tensiones del día se disolvieran en la calidez de alguien que lo amaba sin condiciones. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Patricia después de un rato, acariciando su espalda con movimientos lentos y reconfortantes. Mateo negó con la cabeza. Mañana. Hoy solo quiero estar aquí contigo. Quiero recordar que esto es real, que esta vida que hemos construido es real, que el amor no tiene que doler. Cenaron los chilaquiles que Patricia había preparado, con pollo deshebrado y crema, exactamente como a Mateo le gustaban. Hablaron de cosas mundanas, de las noticias del trabajo de Patricia en la agencia de diseño, de los planes para el fin de semana, de si deberían finalmente adoptar el gato que habían estado considerando.
Conversaciones normales, sanas, el tipo de intercambio que Mateo nunca había experimentado en su casa de infancia donde cada comida era un campo minado de posibles insultos y críticas. Esa noche, acostado en su cama junto a Patricia que ya se había quedado dormida, Mateo miró el techo y dejó que los eventos del día se asentaran en su mente. No sentía triunfo exactamente, pero sí una sensación de conclusión, de haber cerrado un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Se preguntó qué estaría haciendo su padre en ese momento, si estaría sentado todavía en esa sala mirando las cartas y fotografías. Si finalmente estaría confrontando los demonios que había mantenido a raya con crueldad hacia otros. Parte de él, una parte muy pequeña, sentía lástima por Roque Mendoza. Era un hombre que había perdido un hijo y nunca aprendió a procesar ese dolor de manera saludable. Que había elegido el camino de la negación y la proyección en lugar del duelo y la sanación. Que había arruinado sus relaciones con sus otros hijos porque no podía soltar el fantasma del primero. Era una tragedia, pero ya no era la tragedia de Mateo. Era la tragedia de su padre, y finalmente Mateo había aceptado que no era su trabajo arreglarlo o cargarlo. Los días siguientes fueron extraños. Mateo se despertaba esperando sentirse diferente, transformado radicalmente por la confrontación. Pero la vida continuaba en su normalidad reconfortante. Iba a su trabajo en la empresa de logística donde era gerente de operaciones. Salía a correr en las mañanas por el parque. Veía películas con Patricia los viernes. Visitaba a su hermano David para cervezas y plática los sábados. La diferencia era sutil pero real, había una ligereza en su pecho que no había estado ahí antes, como si alguien hubiera aflojado una banda elástica que llevaba años apretada alrededor de sus pulmones. David lo llamó una semana después. Fui a ver al viejo, dijo sin preámbulos. Está diferente. No me gritó cuando llegué. Se quedó callado casi toda la visita. Me preguntó por ti. Mateo sintió algo moverse en su pecho pero no era esperanza exactamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estabas bien. Que tenías una buena vida en Guadalajara. Que finalmente eras feliz. ¿Y sabes qué dijo? ¿A qué? Dijo, me alegro. Así, nada más. Y me alegro. Nunca lo había escuchado decir algo así sobre ninguno de nosotros. Mateo procesó esta información en silencio. No significaba que su padre hubiera tenido una transformación completa. No significaba que de repente se había convertido en el padre amoroso que nunca fue. Pero tal vez, solo tal vez, era un primer paso microscópico hacia el reconocimiento. O tal vez era solo el shock de haber sido confrontado con su propia historia. El tiempo lo diría. 2 meses después, Mateo recibió una carta. Un sobre manila arrugado con su dirección escrita con letra temblorosa que reconoció como la de su padre. Por un momento consideró no abrirla, simplemente tirarla o quemarla como gesto simbólico. Pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola hoja de papel y una fotografía. La fotografía era del pequeño Sebastián, la misma que Mateo había mostrado ese día, pero esta venía con una dedicatoria detrás escrita hace décadas, para papá, con amor. Tu hijo que te extraña. Sebastián. Mateo sintió un nudo en la garganta mirando esa letra infantil, esa evidencia de un amor que nunca fue correspondido adecuadamente. La carta era breve, escrita con la misma letra temblorosa del sobre. Mateo, no sé cómo empezar esto. No sé si me importa que lo leas o no. Tal vez te estoy escribiendo más a mí mismo que a ti. Pasé 30 años convenciéndome de que ser duro con ustedes los haría más fuertes, que el amor los debilitaría como a mí me debilitó perder a Sebastián. Me equivoqué. Lo sé ahora, aunque tarde. No te pido perdón porque no lo merezco. No te pido que regreses porque no tengo derecho. Solo te escribo para decirte que siempre supe que eras un buen hijo. Mejor de lo que yo fui padre. Mejor de lo que yo fui hombre. Te pareces a él, ¿sabes? No solo en lo físico. En la manera en que miras el mundo esperando que sea mejor de lo que es. Sebastián también era así. Optimista hasta el final. Yo maté ese optimismo en ti poco a poco, y eso es algo con lo que voy a morir.
La fotografía es tuya si la quieres. Pensé que tal vez querrías conocer al hermano que nunca tuviste. Se habría enorgullecido de ti, creo. Yo también debía hacerlo. Roque. Mateo leyó la carta 3 veces. No lloró, pero sintió algo ablandarse en su pecho, algo que había estado rígido y defensivo durante tanto tiempo. No era perdón completo, no todavía. Pero era reconocimiento. Su padre había admitido la verdad, había reconocido el daño. No lo arreglaba, no borraba 35 años de humillación y rechazo. Pero era algo. Guardó la fotografía de Sebastián en un marco y la puso en su escritorio. Le parecía importante honrar la memoria de ese niño que nunca conoció pero que había sido usado como arma en su contra. Sebastián merecía ser recordado por quien fue, no por lo que su muerte causó. Era un niño que amó a su padre hasta el final, que mantuvo esperanza incluso en un hospital, que escribió con letra torpe, con amor, en el reverso de una fotografía. Ese niño merecía algo mejor que ser olvidado o ser convertido en fantasma que persigue a los vivos. La terapia continuó. Mateo seguía viendo a la doctora Mariana cada 2 semanas, procesando las capas de todo lo que había descubierto y confrontado. Algunas sesiones eran sobre la rabia residual. Otras sobre la tristeza por la infancia que nunca tuvo. Otras sobre el miedo de repetir patrones con los hijos que tal vez algún día tendría. Cada sesión pelaba otra capa de la cebolla, revelando más heridas pero también más capacidad de sanar. ¿Has pensado en responder a la carta?, le preguntó la doctora Mariana en una de las sesiones. Mateo había estado considerando esa pregunta durante semanas. No sé si quiero, admitió. Parte de mí siente que responder sería darle esperanza de reconciliación que no estoy seguro de querer darle. Pero otra parte siente que el silencio sería repetir su patrón de evasión. No tienes que decidir ahora, le recordó la doctora. Y lo que sea que decidas, tiene que ser por ti, no por él. Has pasado suficiente de tu vida haciendo cosas para ganar su aprobación. Esta decisión tiene que ser sobre qué es lo mejor para tu sanación, no para su redención. Mateo asintió, sabiendo que tenía razón. La diferencia entre ahora y antes era que ahora tenía opciones. Podía elegir responder o no responder, perdonar o no perdonar, mantener contacto limitado o cortar completamente. Y cualquier decisión que tomara estaría bien porque sería su decisión, no una reacción automática de trauma o miedo. Meses pasaron. Mateo y Patricia se comprometieron. Pequeña celebración, solo amigos cercanos, nada de familia extendida. David vino y dio un brindis emotivo sobre cómo Mateo había sido el hermano fuerte incluso cuando no se sentía fuerte, cómo había roto ciclos que parecían imposibles de romper. Nuestro padre nos enseñó cómo no ser, dijo David levantando su copa de tequila. Y Mateo me enseñó que esa es una lección válida también. Aprender de los errores de otros para no repetirlos. La boda se planeó para el siguiente verano. Pequeña, íntima, en una hacienda cerca de Tequila. La lista de invitados no incluía a Roque Mendoza, y Mateo estaba en paz con esa decisión. No era crueldad, era protección de un espacio que había trabajado tanto en crear. Su boda iba a ser una celebración de amor sano, y no estaba listo para arriesgar esa atmósfera con la presencia impredecible de su padre. David preguntó si debía decirle al padre sobre la boda. Mateo lo pensó y decidió que sí, que el padre tenía derecho a saber pero no derecho a asistir. Dile si quieres, le dijo a David. Pero déjale claro que es mi decisión que no esté ahí. No porque lo odie, sino porque estoy protegiendo algo sagrado que construí lejos de su sombra. El padre no respondió cuando David le contó. Tampoco mandó regalo ni felicitaciones. Era típico de él, ese silencio que antes habría herido a Mateo pero que ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Algunos padres no cambian, no importa cuánta verdad se les arroje en la cara. Y eso estaba bien. Mateo ya no necesitaba que su padre cambiara para poder vivir su vida. La boda fue perfecta. Sol brillante, mariachis tocando durante la ceremonia, Patricia preciosa en un vestido de encaje que había encontrado en un mercado artesanal en Tlaquepaque. Cuando Mateo dijo sus votos, su voz no tembló.
Habló de amor que construye en lugar de destruir, de elegir a tu familia en lugar de solo heredarla, de romper maldiciones generacionales con decisiones conscientes de ser mejor. En la recepción, durante el baile del novio con su madre, Mateo sintió algo curioso. Su madre, que había muerto cuando él tenía 20 años de cáncer de mama, no estaba ahí físicamente. Pero su presencia estaba en la manera en que él había aprendido a amar a pesar de todo, en las pequeñas bondades que ella había sembrado en él cuando su padre no estaba mirando. Bailó con su suegra en su lugar, y ella le susurró al oído, tu mamá estaría tan orgullosa del hombre que te convertiste. Años pasaron. Mateo y Patricia tuvieron un hijo, lo llamaron Santiago. Mateo fue cuidadoso, casi obsesivo, en ser el tipo de padre que nunca tuvo. Cada noche le decía a Santiago que lo amaba, que era suficiente exactamente como era, que no tenía que ganarse el amor porque ya lo tenía incondicionalmente. Cada vez que Santiago cometía un error, Mateo respiraba hondo y explicaba con paciencia en lugar de gritar. Cada logro, no importa cuán pequeño, era celebrado genuinamente. Patricia lo observaba con admiración. Eres un padre increíble, le decía. Y Mateo respondía, tuve un gran maestro de cómo no ser. Y esa es una lección que nunca voy a olvidar. Estaba rompiendo el ciclo, una interacción amorosa a la vez. No era fácil. Había momentos donde sentía la rabia de su padre subiendo en su garganta, el impulso de criticar o menospreciar. Pero se detenía, respiraba, elegía diferente. David también tuvo hijos. 2 niñas, gemelas. La familia que él y Mateo habían creado juntos era ruidosa, caótica, llena de amor imperfecto pero real. Los primos jugaban juntos en reuniones dominicales. Había barbacoas y risas y el tipo de calidez familiar que ninguno de los hermanos había experimentado de niños. Estaban escribiendo una nueva historia, una donde los niños crecían sintiendo que pertenecían. Cuando Santiago tenía 5 años, la misma edad que Sebastián había muerto, Mateo tuvo un día difícil. No podía dejar de pensar en ese hermano que nunca conoció, en cómo habría sido su vida si Sebastián hubiera sobrevivido, si su padre hubiera sido capaz de amar a ambos. Esa noche, después de acostar a Santiago, se sentó en su estudio mirando la fotografía enmarcada de Sebastián que todavía guardaba en su escritorio. Tu muerte no fue tu culpa, le susurró a la fotografía. Y lo que vino después tampoco. Merecías que tu padre luchara por ti. Merecías más tiempo. Y lamento que tu memoria fuera manchada por su incapacidad de sanar. Se sintió tonto hablándole a una fotografía, pero también necesario. Era su manera de honrar a ese niño y finalmente separar su historia de la propia. La llamada llegó en una mañana de invierno 2 años después. Era David, su voz sonaba extraña, forzada. El viejo tuvo un derrame cerebral. Está en el hospital en Zamora. No saben si va a sobrevivir. Mateo sintió una oleada complicada de emociones. No alegría por el sufrimiento de su padre, pero tampoco pánico o urgencia de correr a su lado. Solo una especie de resignación triste ante la inevitabilidad de la mortalidad. ¿Vas a ir?, preguntó David. Mateo lo pensó. Después de todos estos años, después de todo el trabajo de sanación, ¿qué ganaría viendo a su padre en su lecho de muerte? ¿Buscaba algún tipo de reconciliación de último minuto? ¿Necesitaba él eso? La respuesta era compleja y no tenía que decidirse en ese instante. Déjame pensarlo, le dijo a David. Avísame cómo sigue. Si va a morir, creo que debería estar ahí. No por él, sino para cerrar ese capítulo completamente. Pero si va a sobrevivir, no sé si estoy listo para reabrir esa puerta. Roque Mendoza sobrevivió el derrame, pero quedó parcialmente paralizado y con dificultades del habla. David se encargó de la mayoría de su cuidado, moviéndolo a una casa de asistencia en Zamora donde recibiría atención profesional. Mateo contribuyó económicamente pero mantuvo su distancia física. No era crueldad, era protección de la paz que tanto le había costado construir. Un día, casi un año después del derrame, Mateo recibió otra carta. Esta vez la letra era de David, pero adjunta venía una nota grabada en audio que su padre había logrado hacer con ayuda de una terapeuta del habla.
Mateo dudó antes de darle play, pero finalmente lo hizo. La voz de su padre sonaba débil, arrastrada, pero las palabras eran claras en su intención si no en su articulación. Mateo, lo siento. No lo dije antes, no sabía cómo. Pero lo siento. Eres un buen hombre. Mejor que yo, siempre fuiste, mejor que yo. Te quiero, aunque nunca lo demostré. Lo siento. Mateo escuchó la grabación 3 veces. Lloró, finalmente. No lágrimas de dolor sino de liberación. Su padre había dicho las palabras que él había necesitado escuchar durante 35 años. Llegaban tarde, llegaban cuando el daño ya estaba hecho y sanado por otros medios. Pero llegaban. Y significaban algo, incluso si no lo arreglaban todo. Decidió ir a visitar a su padre. No porque le debiera nada, sino porque se lo debía a sí mismo. Quería mirar a los ojos al hombre que lo había atormentado y saber que ya no tenía poder sobre él. Quería que su padre viera lo que se había perdido, no como castigo sino como cierre. El viaje a Zamora fue diferente esta vez. No iba con ansiedad ni con una caja llena de secretos para revelar. Iba con paz, con la certeza de alguien que ha hecho el trabajo de sanación y está listo para el último paso de ese proceso. Patricia lo acompañó, y Santiago también, porque Mateo quería que su hijo viera que incluso las relaciones más rotas pueden tener algún tipo de final, incluso si no es el final feliz de las películas. El hogar de asistencia olía a desinfectante y a comida institucional. Su padre estaba en una habitación compartida, sentado en una silla de ruedas mirando por la ventana hacia un jardín pequeño donde otros residentes caminaban lentamente o estaban sentados en bancas. Se veía pequeño, frágil, nada como el gigante que había habitado las pesadillas de Mateo durante décadas. Hola, dijo Mateo simplemente. Su padre giró la cabeza con dificultad, sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. La mitad de su cara no respondía bien, dándole una expresión permanente de tristeza que Mateo sospechaba iba más allá de la parálisis física. Y vine, porque escuché tu mensaje. Roque intentó hablar pero las palabras salieron enredadas. Mateo esperó pacientemente mientras su padre luchaba por formar oraciones coherentes. Finalmente logró decir, gracias, por venir. No, merecía. No, confirmó Mateo suavemente. No merecías mucho de mí. Pero vine de todas formas, no porque tú lo merezcas sino porque yo necesito esto. Se sentó en la silla junto a la ventana y dejó que Santiago explorara la habitación bajo la mirada de Patricia. Quiero que veas lo que te perdiste. Este es Santiago, tu nieto. Tiene 7 años. Es curioso, gentil, le encantan los dinosaurios y las historias de aventuras. Lo amo de una manera que tú nunca me amaste a mí. Y está creciendo sabiendo que es suficiente, que es amado, que no tiene que ganarse nada porque ya lo tiene todo. Las lágrimas rodaron por la cara de su padre, una sola línea por el lado que todavía podía moverse, ninguna por el otro. Lo siento, repitió. Lo siento, tanto. Lo sé, respondió Mateo. Y acepto tu disculpa, no porque eso borre lo que pasó sino porque ambos necesitamos seguir adelante. Tú con el tiempo que te queda, yo con el resto de mi vida. Se quedaron en silencio un momento, un silencio que ahora no dolía sino que simplemente era, como el espacio entre respiraciones. ¿Puedo verlo?, preguntó su padre mirando hacia Santiago. Mateo consideró la pregunta. Miró a Patricia, quien asintió suavemente dejando la decisión en sus manos. Santi, llamó Mateo a su hijo. Ven a conocer a tu abuelo. Santiago se acercó con la curiosidad natural de los niños que todavía no han aprendido a temer. Hola abuelo, dijo con esa claridad perfecta de voz infantil. Roque extendió su mano que todavía funcionaba y Santiago la tomó sin dudar. La cara del anciano se transformó, suavizándose de una manera que Mateo nunca había visto. Hermoso, niño, logró decir Roque. Como, su padre. Y luego, mirando a Mateo directamente, añadió con esfuerzo, eres, buen padre. Mejor, que yo. Orgulloso, de ti.
Esas palabras, tan simples pero tan monumentales, aterrizaron en el pecho de Mateo con un peso que no esperaba. Durante toda su vida había esperado escuchar alguna variación de «estoy orgulloso de ti», de su padre, había trabajado por ello, había sufrido por su ausencia. Y ahora que finalmente llegaban, se dio cuenta de algo fundamental, ya no las necesitaba para validarse. Eran bienvenidas, sí. Traían cierto cierre. Pero su valor propio ya no dependía de ellas. Gracias, dijo Mateo simplemente. Se quedaron una hora más. Hablaron poco, las palabras no eran fáciles para su padre. Pero hubo una conexión humana básica, el reconocimiento mutuo de dos personas al final de un camino difícil. No era perdón completo, no era reconciliación total. Era simplemente dos seres humanos imperfectos reconociendo el daño causado y eligiendo algo diferente para el tiempo que quedaba. Cuando se fueron, Mateo se sintió más ligero. No porque ahora todo estuviera resuelto o perdonado, sino porque había cerrado el círculo. Había ido como el hombre adulto y saludable que se había convertido, y había permitido que su padre viera eso. No para presumir ni para castigar, sino para demostrar que había sobrevivido y prosperado a pesar de todo. En el camino de vuelta a Guadalajara, Santiago preguntó, «Papá, ¿por qué el abuelo está triste?» Mateo pensó cuidadosamente su respuesta. El abuelo está triste porque cometió errores cuando era más joven, errores que lastimaron a gente que amaba. Y ahora que es viejo, finalmente entiende lo que perdió. ¿Tú lo perdonaste?, preguntó Santiago con esa capacidad infantil de ir directo al corazón de las cosas. Mateo consideró la pregunta honestamente. Estoy en proceso de perdonarlo, respondió. El perdón es complicado, mijo. No es un interruptor que prendes y ya. Es un camino largo. Pero sí decidí soltar el odio, porque cargar odio pesa más que cargar perdón. Roque Mendoza murió 2 años después, tranquilo en su sueño según reportó David. El funeral fue pequeño. Mateo fue, de pie atrás de la capilla, observando más que participando. No lloró, pero tampoco sintió satisfacción por la muerte. Solo una tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue, por el padre que ese hombre pudo haber sido si hubiera elegido sanar en lugar de herir. En el testamento, sorprendentemente, Roque había dejado una carta para Mateo. David se la entregó después del funeral, en privado. Mateo la abrió con manos que ya no temblaban. La letra era irregular, escrita claramente durante las etapas finales de su recuperación del derrame. Mateo, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. No sé si creías en Dios, pero yo empecé a creer al final. No porque tuviera miedo del infierno, sino porque necesitaba creer que voy a ver a Sebastián de nuevo, que voy a poder decirle lo que nunca le dije en vida. Pero también porque necesito creer que hay alguna forma de redención para hombres como yo que cometimos los peores errores con la gente que más debimos cuidar. Nunca te dije esto en vida porque no encontraba las palabras, pero fuiste un buen hijo. No porque hicieras lo que yo quería, sino porque te mantuviste fiel a quien eras a pesar de mí. Eso requiere un tipo de fuerza que yo nunca tuve. Gracias por visitarme al final. Gracias por dejarme conocer a Santiago. Gracias por ser el hombre que rompió el ciclo que yo perpetué. Si hay algo después de esto, voy a pasarlo tratando de ser digno de haber sido tu padre, aunque en vida nunca lo fui. Con todo el amor que debí darte siempre, Roque. Mateo dobló la carta cuidadosamente y la guardó. No en el olvido, sino en un lugar donde podía estar sin lastimarlo. Era el final de ese capítulo, finalmente. Su padre había muerto, las palabras habían sido dichas, el perdón estaba en proceso. Y Mateo estaba vivo, sano, rodeado de amor que él mismo había cultivado. Esa noche, en casa, Mateo acostó a Santiago como siempre hacía. Le leyó un cuento sobre dragones y caballeros valientes. Cuando terminó, Santiago lo abrazó y dijo, «Te amo, papá. Eres el mejor papá del mundo». Mateo sintió lágrimas en sus ojos, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud por haber roto el ciclo, por haber creado algo hermoso de las cenizas de su infancia destruida. «Yo también te amo, mijo», respondió sosteniendo a su hijo cerca.
y más de lo que las palabras pueden decir. Y siempre te voy a amar, no importa qué. Porque así es como debe ser. El amor no se gana, se da. Y tú siempre vas a tener el mío. Cuando Santiago se durmió, Mateo se paró en la ventana de su estudio mirando la ciudad de Guadalajara brillar bajo la noche. Pensó en todo el camino recorrido desde aquel día cuando entró a la casa de su padre con una caja llena de verdades. Pensó en Sebastián, en su padre, en todas las versiones de sí mismo que había sido y dejado atrás. Pensó en el futuro, en ver crecer a Santiago sin las sombras que él había cargado. Y por primera vez en su vida, Mateo Mendoza sintió paz completa. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había elegido construir algo mejor con los pedazos rotos que le habían dado. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en humanidad, el rechazo en amor propio. Ya no era el niño que avergonzaba a su padre con cada respiración. Era el hombre que había aprendido a respirar libre, profundo, sin el peso de vergüenzas que nunca fueron suyas para cargar. El aire de la noche entraba fresco por la ventana, llevando el olor de las jacarandas que florecían en la calle, el sonido distante de música y vida aconteciendo. Mateo respiró hondo, llenando sus pulmones completamente, y sonrió. Porque ahora cada respiración era suya, libre de vergüenza, llena de vida elegida. Y eso, finalmente, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Mateo algo de tu propia lucha por liberarte de palabras que nunca debieron ser dichas, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Cada día compartimos nuevas historias que celebran la fortaleza del espíritu humano, la capacidad de sanar y el poder transformador de elegir ser diferente. No estás solo en tu camino. Tu historia también merece ser honrada.